Dios los bendiga, doctor. Muchas gracias. Gracias, obispo. Qué alegría es estar con ustedes esta noche. Sus palabras me desafían. Es un desafío estar frente a ustedes en este día. Reciban saludos del supervisor general, el obispo Sam Clemens, quien ama este país como ustedes no se imaginan. Él quisiera estar aquí, pero les envía un gran saludo. Quiero saludar a mi esposa que nos está viendo a través de las redes. Ella no pudo venir, pero desde allá les saludamos. Dios te bendiga. I love you. Tengo un gran desafío en esta noche, porque quiero compartir mi corazón con relación al tema que nos ocupa. Y quiero sugerir a la iglesia como una comunidad en respuesta a la situación mundial. Si usted piensa que la descomposición social, que la debacle que existe es un asunto de la República Dominicana, quiero decirle que esto es un asunto global. Esto está afectando a toda la humanidad. Pero yo pienso que esto no es sorpresa para Dios. Y que el arma más poderosa que Dios tiene para la expansión de su reino sobre la tierra se llama la iglesia. Y que Él mismo dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. La primera vez que la palabra iglesia se menciona en la Biblia es pronunciada por Jesús en su histórica declaración: yo edificaré mi iglesia. La palabra eclesía del griego ekkaleo se ha traducido al castellano como una asamblea formada por aquellos que fueron llamados. Quienes respondieran a dicho llamado formarían parte de una comunidad peculiar y muy diferente a lo que los grupos religiosos de la época conocían. Desde sus inicios, esta nueva comunidad fue llamada a suplir internamente las necesidades de todos sus miembros, fueran estas físicas, sociales, espirituales, psicológicas, relacionales o de cualquier orden. Este sermón tiene como objetivo proponer una pastoral integral en tiempos difíciles que mire a la iglesia autocrítica e introspectivamente como una comunidad en la misión. Ya que el ser humano es un ente social espiritual muy complejo y multidimensional, la pastoral necesaria para ministrarle eficazmente deberá también ser multidimensional. El acercamiento ministerial simplista y escapista que hemos utilizado, especialmente dentro del contexto latinoamericano, se ha agotado y se ha vuelto obsoleto.
se necesita urgentemente una revisión y nuevas lecturas a los fenómenos que ocurren en el seno de la iglesia del siglo XXI. Busquemos pues en la palabra de Dios conclusiones que nos ayuden a pensar teológicamente en la iglesia como una comunidad integral, sin falsas dicotomías entre lo espiritual y lo material o lo secular. Es en esa iglesia que el individuo debe encontrar respuestas a sus preguntas existenciales para sus dudas y sus inseguridades. La confraternidad o comunión, coinonía, fue una característica principal de la iglesia del primer siglo. En Hechos 2, Lucas nos muestra la dinámica existente entre los creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los escritos bíblicos continúan registrando un interés particular en reforzar la enseñanza del cuidado mutuo del creyente en el seno de la iglesia, al punto que se estima que el 44% del contenido de las epístolas neotestamentarias tratan de cómo los cristianos deben tratarse unos a otros. Las cartas paulinas, por ejemplo, incluyen el término griego alelón, que se traduce al castellano como los unos a los otros. 59 veces se repite este término como un mandato específico, y el que más se repite es ámense los unos a otros. A través de un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, el doctor David Ferguson identificó en la Biblia por lo menos 10 necesidades relacionales genuinas que experimentan los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos consuelo, atención, aceptación, apreciación, apoyo, ánimo, afección, respeto y seguridad. Y eso lo dice la ciencia de la psicología, pero lo encontramos primero en las páginas de la Biblia. El ser humano tiene que respetarse, el ser humano necesita consuelo, el ser humano necesita afirmación, no porque lo diga la psicología, sino porque Dios nos creó así. Por eso se les llaman necesidades relacionales. Ferguson sugiere que es importante identificar nuestras principales necesidades relacionales y las de quienes nos rodean, mayormente nuestros cónyuges, para trabajar intencionalmente en suplirlas. Se necesitan otros seres humanos que nos ministren. Dice uno de mis profesores que se necesita gente para enfermarse y se necesita gente también para sanarse. La gente enferma a uno, pero la gente también sana a uno. Más allá del canon bíblico, hay varias obras de los primeros siglos en que se puede evidenciar la seriedad con la cual la iglesia primitiva trató con el cuidado mutuo. Yo quiero que ustedes pongan atención a lo que escribían los historiadores del primer siglo. No eran cristianos. Tertuliano, en su obra Apologéticos del año 197, escribió: vean cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. Otro autor anónimo del segundo siglo, en su epístola a Dionisio, escribió: ellos aman a todos los hombres,
Eran pobres, pero enriquecieron a muchos. Lo que el alma es para el cuerpo, son los cristianos para el mundo. Los cristianos nunca hemos sido personas de odio. Los cristianos somos gente de amor. Sin ánimo ninguno de idealizar aquella naciente iglesia del primer siglo. Es obvio que asimilaron la enseñanza de suplir las necesidades de los unos a los otros que recibieron de sus primeros líderes. Tal despliegue de amor llamó la atención de los historiadores de la época. Pero ¿cómo agregamos valor a un mundo que cada día le da las espaldas a Dios? Quiero sugerir primeramente que para nosotros poder agregar valor tenemos que tener claro que somos una comunidad en Cristo. Lo primero que debemos establecer es que la iglesia es una comunidad en Cristo. Y según nos recuerda Dietrich Bonhoeffer, no es un ideal a realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo, de la que Él nos permite participar hoy. En la medida en que aprendamos a reconocer que Jesucristo es verdaderamente el fundador, el motor y la promesa de nuestra comunidad, en esa misma medida aprenderemos a pensar en ella, a orar por ella y a esperar por ella con serenidad. Fue Jesucristo mismo quien llamó a los que Él quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a los 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Como comunidad estamos fundados por Cristo, en Cristo y para Cristo. La iglesia solo funciona bien cuando entiende, abraza y celebra esta verdad. Cualquier otro punto de convergencia fracasará. Será humanamente imposible reunirnos bajo otra bandera que no sea Cristo. Cuando esto se intenta, salen a relucir nuestras diferencias nacionales, nuestras diferencias políticas, diferencias lingüísticas, étnicas y gustos y preferencias, y el resultado siempre es el mismo, es un desastre total. Pero cuando nosotros nos reunimos bajo la bandera de Cristo, un solo, aleluya, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu, Jesucristo, el alfa y la omega, el principio, el fin, el que tiene sed, Él es el agua, el que tiene hambre, Él es alimento. El que está oscuro, Él es la luz. El que está insípido, Él es la sal. Jesucristo es quien nos une a nosotros. La iglesia se trata de Cristo. La iglesia puede dedicarse a muchas cosas, como dijo el obispo nacional en su primer sermón al abrir esta convención. Estas mismas notas las tenía escritas antes que él lo diga, pero Dios quiere repetírselo a esta iglesia. La iglesia puede dedicarse a muchas actividades y a menudo lo hace. Podemos hacer bien, podemos alimentar a los pobres, asistir a los enfermos, proveer agua limpia, cuidar los océanos, plantar árboles, cuidar el planeta, erradicar enfermedades. Mientras que todas esas causas son buenas, ninguna de ellas nos convierte en iglesia, ya que otras entidades se dedican a estas nobles causas y algunas de ellas con gran éxito. Lo que diferencia a la iglesia es nuestra convergencia en Cristo.
Pablo nos recuerda en Efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese es Cristo. Estamos reunidos en Cristo. Somos una comunidad en Cristo. El punto y el puente que nos une es Cristo. En Él desaparecen nuestras diferencias. Lo decía magistralmente nuestro obispo. Esta iglesia no tiene un partido político. Aquí usted puede votar por quien sirva mejores los candidatos de donde usted vive. Nosotros no nos vamos a dividir por diferencias políticas. A nosotros nos une Cristo. Cuando nos reunimos como iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y en Él desaparecen todas nuestras diferencias. En Cristo podemos compartir con las asambleas de Dios, podemos compartir con los metodistas, podemos compartir con los adventistas, podemos compartir con cualquier persona. Aleluya, porque quien nos une es Cristo. Para un mundo que pierde valor, les quiero sugerir una iglesia que esté clara. ¿Qué somos? Somos la comunidad de Cristo. Número 2, somos una comunidad terapéutica. En su libro Una iglesia emocionalmente sana, el pastor Peter Scazzero plantea que la iglesia debe ser un lugar donde todo creyente se puede ser vulnerable. Luego de una experiencia desastrosa en su propio matrimonio, mientras servía como el pastor principal, Scazzero descubrió el poder de la debilidad y de la vulnerabilidad. Hoy Scazzero modela un estilo de liderazgo en la iglesia Nueva Vida a través del quebrantamiento y de la vulnerabilidad. A los miembros se les recuerda a menudo: aquí no hay héroes cristianos, aquí solo hay personas. A los líderes de adoración y ministerios pequeños se les alienta a contar sus propias historias de debilidad, de lucha, de quebrantamiento mientras están ministrando. Esa es quizás la cualidad indispensable para un buen culto en la iglesia Nueva Vida, que los líderes le digan a la gente: yo no tengo todo fríamente calculado como el chapulín. Esto contrasta mucho con la realidad de algunos círculos donde hoy se practica lo que el doctor Eldin Villafañe ha llamado triunfalismo, haciendo un llamado al discipulado radical. Villafañe nos recuerda que más que a triunfalismo, el discipulado es una invitación al sacrificio y al servicio. Este llamado se hace al mismo momento en que abunda en el ámbito latinoamericano los eslogans triunfalistas que se declaran ser bendecidos, prosperados y en victoria, aún por aquellos que se apartan totalmente de las prácticas historia de la iglesia por 2000 años. Peor aún, algunos gobiernos usan hoy estos slogans en sus campañas como anzuelo para el pueblo cristiano
Y desafortunadamente algunos creyentes inmaduros caen víctimas de tales artimañas. Una pastoral integral deberá siempre crear espacio para la vulnerabilidad en el seno de la iglesia, donde los feligreses no sientan la presión de ser perfectos, sino que sean vulnerables con sus necesidades o luchas, cualquiera que fuere su naturaleza. Dadas las condiciones correctas, una iglesia saludable ofrecerá siempre una comunidad terapéutica donde sus miembros puedan encontrar las fuerzas necesarias para enfrentar las peripecias de la vida sin inhibiciones, en un clima de aceptación y hermandad, sin tener que utilizar máscaras. Las iglesias están llenas de gente con máscaras. Gente que se visten de cristiano evangélico el domingo, que se ponen ropa de iglesia y de lunes a viernes se ponen otra ropa. Gente que quiere aparentar una cosa. Y yo les quiero decir a ustedes, en una iglesia nadie debe sentirse que tiene que ponerse una máscara para venir. El himno antiguo nos dice: tal como soy, sin más decir, así como estoy, así lleno de heridas, así lleno de faltas. Oh, Dios no ha terminado conmigo todavía. Estoy en la rueda del alfarero. Él me está dando la forma que Él quiere. Y cuando Él termine conmigo, el triunfalismo está acabando con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes nunca van a recibir la santificación en la carne. La santificación se recibe en el Espíritu. Nuestros jóvenes nunca van a ser llenos del Espíritu Santo en la carne. Van a ser bautizados en el Espíritu. Un día aquel que comenzó en nosotros la buena obra, de seguro que la perfeccionará para el día de Jesucristo. Vamos a quitarnos las máscaras. Ninguno de nosotros es tan santo como quisiéramos que el otro que está al lado pensara. La iglesia debe ser el lugar lo pensé 1.000.000 de veces para decirlo y lo voy a decir. El mejor lugar para pecar es en la iglesia. Afuera el diablo te come. En la iglesia tus hermanos te restauran. En la iglesia el que es más fuerte, se le ha dicho siempre, comience a sobrellevar al que es más débil. No matemos a nuestros soldados caídos, le agarrémoslos de la mano. Lleguemos a la meta juntos. No hay ningún honor en dispararle el tiro de gracia al hermano que cayó. Ustedes que son fuertes, lleven al que es más débil. Pero para eso la iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica. Los jóvenes que fallan, mejor lugar para usted ir es volver a la iglesia, no es irse. El pastor genuino, el pastor llamado por Dios, te está esperando donde mismo tú lo dejaste para curar tus heridas, para sanarte, para darte nuevamente los sacramentos y vuelvas a estar en comunión en tu comunidad. No más máscaras de santidad falsa
que no es verdad. En esa teología deberá tener lugar especial el cuidado por los pobres, por quienes Jesús se preocupó tanto. Jesús habló tanto de los pobres y de los inmigrantes. Usted no se imagina cuánto habló. Sus dilemas, la lucha por la justicia social en el sentido teológico del Shalom. En estos temas, nuestras iglesias de Dios de la profecía, la mayoría de ellas están en los sectores marginados de nuestro país. Tienen una posición privilegiada porque están ubicadas donde está el pobre, el que más nos necesita. Villafañe también nos reta en cuanto a una pastoral integral en el contexto hispano, diciendo: si la iglesia pentecostal hispana debe servir fielmente a su propia comunidad hispana y aún más allá, si quiere perdurar como una presencia auténtica y relevante en los barrios, si quiere sobreponerse a los elementos negativos del ascenso social, entonces deberá verse a sí misma no solo como la comunidad del Espíritu en el mundo, sino más bien como la comunidad del Espíritu para el mundo, aunque no del mundo. Yo no sé si usted entendió eso. En definitiva, una señal de la promesa y presencia del proyecto histórico del Espíritu Santo, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero quizás la mejor receta para que la iglesia opere como una comunidad terapéutica se encuentra en la declaración de misión que hizo Jesús al tomar el rollo aquel día y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego de lo cual aseguró haber cumplido su ministerio en todas esas dimensiones del drama humano. La pastoral de Jesús nos deja un excelente modelo a seguir. Quiera Dios que esta convención pueda hoy decir con honestidad, mirar a su comunidad y decir, como dijo el maestro: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Número 3, agregamos valor siendo una comunidad carismática. Con su conocida autocrítica al estado de la iglesia, Martín Lutero propuso el sacerdocio universal de todos los creyentes. Se entiende por este postulado que todos los creyentes, clérigos y laicos, tienen algo que aportar, algún don o alguna gracia. La metáfora paulina del cuerpo, el apóstol Pablo se dirige a los corintios diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pedro, por último, exhorta a una iglesia que pasa por un momento muy difícil, que recuerden su identidad, su sentido de pertenencia y su propósito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia como comunidad carismática
debe buscar diligentemente la incorporación de todos sus miembros al ministerio para el cual Dios lo llamó y lo diseñó. La tasa de desempleo ideal en la iglesia debe ser 0. Nadie debe estar desempleado en la iglesia. Todo el mundo debe tener un ministerio. Los miembros del cuerpo que no se usan se atrofian. Los miembros de la iglesia que no se incorporan al ministerio para el cual Dios lo llamó, aparte de ser un desperdicio por el cual tendremos que dar cuenta a Dios, no están cumpliendo con el propósito por el cual fueron diseñados por Dios. No hay nada más hermoso como pastor que ver a cada miembro de la iglesia sirviendo en sus dones, sirviendo en sus talentos. Me gozaba con la jovencita que danzaban. Yo no puedo danzar así. Ustedes no quisieran ver eso, pero ellas sí lo hacen con una gracia. Y si alguien no las hubiera incorporado a ese ministerio, ¿dónde estuvieran hoy? Hay que crear espacio para nuevos ministerios. Hay que hacer espacio para los jóvenes. Hay que hacer espacio intencional, obsesionadamente. El trabajo de cada pastor es buscar quién nos va a reemplazar cuando nosotros ya nos vayamos. Número 4. Agregamos valor siendo una comunidad pastoral, con una visión pastoral para la comunidad. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Para mí este pasaje deja al descubierto el corazón pastoral de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que no pudimos seguir manejando nuestro vehículo y se nos partió el corazón por alguna escena que vimos en algún barrio? Eso me pasó a mí en algún país de Centroamérica. A la medianoche paró la persona que me andaba manejando ese día. Paramos en un semáforo a medianoche y una de las niñas más lindas que yo he visto en mi vida estaba allí a las 12 de la noche pidiendo, mendigando, a expensas de que pueda ser raptada o violada o que alguien le haga algún daño. Una niña pequeñita, hermosa. Mi corazón se partió. Yo no pude seguir, tuve que comenzar a llorar luego de darle algunos dólares a ella. Yo solo me imaginé mis hijos, hoy mi nieto. No pude seguir manejando. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón se partió por el drogadicto que va a la puerta de la iglesia, por la prostituta que anda vendiendo su cuerpo? Oh, ¿cuándo fue la última vez que no pudimos terminar de ver el noticiero porque la noticia nos hizo vomitar, porque no pudimos? El mundo necesita la iglesia. Eso fue lo que le pasó a Jesús este día cuando vio la multitud que corrían como caballos, corrían como animales, no tenían rumbo. Así está la sociedad del siglo XXI en todos los países. La iglesia necesita, aleluya, necesitamos salir de los templos, necesitamos dejar la religión fracasada, necesitamos meternos en la comunidad. A veces conocemos mejor las calles de Jerusalén que las calles de nuestro barrio. El doctor Samuel Pagán dice que a él no le interesa mucho saber de las calles de oro, porque allí Dios todo lo tiene bajo control. Le interesa más lo que pasa en las calles de Los Minas, de Las Cañitas, de Gualey.
donde nuestros jóvenes mueren a diario por la violencia que nos arropa. A veces estamos más interesados en conocer el texto griego o hebreo que el idioma que habla el pueblo, particularmente los jóvenes. Yo quiero confesarles, yo no entiendo el lenguaje que hablan los jóvenes hoy. Hoy aprendí muchísimas palabras aquí que no sabía. La mejor exégesis que puede hacer un pastor es irse a caminar por las calles de su barrio, y ese barrio va a alimentar tu sermón, va a alimentar lo que tú haces, va a alimentar tu canción, va a alimentar tu liturgia, va a alimentar tu compasión, y te vas a convertir en un pastor. Basta de ejecutivos del púlpito, basta de burocracia, basta de sacos y corbatas. La iglesia necesita pastores. Necesitamos pastores que se rompan sus corazones. Esa era la introducción, ahora voy a predicar. Para agregar valor, necesitamos estar claros que la iglesia pentecostal tiene un llamado profético. Y somos la conciencia del Estado. Somos la conciencia de la nación. Porque no somos políticos. Porque no importa quién esté en la casa de gobierno. En Estados Unidos yo digo, no importa quién esté en la Casa Blanca, lo que importa es quién esté en el trono blanco. A mí no me importa. Igual es lo mismo todo, yo tengo que levantarme el lunes a trabajar. Pero nosotros tenemos un deber profético. El Evangelio, oiga bien, porque usted ha oído toda la vida que el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio no es buena noticia para mucha gente. El Evangelio es mala noticia. El Evangelio es muy mala noticia para el explotador. El Evangelio es mala noticia para el político corrupto. El Evangelio es mala noticia para el pastor turbio. El Evangelio es mala noticia para el que quiere hacer las cosas malas. Porque tarde o temprano te vas a encontrar un profeta que te va a decir: así ha dicho el Señor. Y si me cortan la cabeza, que me la corte. Porque los apóstoles aprendieron bien temprano en el ministerio: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El concepto que más repiten los profetas del Antiguo Testamento es: vuélvanse a Dios. En otras palabras, arrepiéntanse. Hay un presidente de los Estados Unidos que llegó a un culto y alguien le envió una nota al predicador. Y dice: señor presidente, solo queremos decirle, señor pastor, solo queremos decirle que el señor presidente está en la audiencia. Que tenían miedo, este pastor era como yo, era. Y el pastor está en medio del sermón y lee: me acaban de entregar una nota que dice que el señor presidente está acá. Señor presidente, le quiero decir que si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno.
En las últimas décadas, algunos dentro de la iglesia han encontrado un glamour extraño con lo profético, pero es porque no han estudiado el profetismo bíblico de antaño. Como iglesia no acabamos de entender el ministerio profético y por eso a veces se mira con temor, sospecha, peor aún con desdén. Lo menos que hicieron los profetas bíblicos fue hablar del futuro. La referencia a eventos futuristas es muy mínima en los libros proféticos del canon. Pero lo que más hicieron en la literatura profética fue llamar a la justicia. Hubo 3 que han leído a los profetas. El profeta bíblico plantea las expectativas de Dios para el hombre y la mujer y le explica con claridad diáfana cuál es la ética social que Dios espera de su pueblo. Ya se te ha dicho lo que es bueno, ya te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La iglesia como comunidad profética tiene el ineludible deber, y me temo que frecuentemente nos estamos quedando cortos en esta dimensión de nuestro llamado. La iglesia tiene una voz profética que solo ella puede ejercer. Por ello no deberá comprometer su postura profética con ningún sector político o gobierno de turno, ya que la historia nos enseña que cada vez que hemos errado en esta área, el precio a pagar ha sido muy alto y muchos jamás tuvieron la oportunidad de redimirse. En esta convención les quiero animar a caminar como es digno de nuestra vocación y a que jamás negociemos por un plato de lenteja putrefacto y efímero la voz profética que se nos ha sido otorgada. Ejerzamos con integridad y verticalidad este deber de decir a quien nos toque: así dice el Señor, prescindiendo de cuáles sean las consecuencias. No siempre vamos a ser populares. No siempre vamos a poder seguir siendo miembros de algunas asociaciones. En algún momento tendremos que caminar solitariamente el camino de la integridad y el camino de la verdad. Y eso está bien, porque al fin y al cabo solo tendremos que darle cuenta a Dios. Solo la iglesia puede hacer eso. La iglesia es de Dios y solo a Él debemos lealtad. Ese es el legado de aquella iglesia del primer siglo que tanto estudiamos, que no fue perfecta ni mucho menos, pero que tuvo claro en momentos determinantes quién era su Señor y quién era su Salvador. Fue Él mismo quien les dijo y les enseñó a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no siempre los poderes, porque hay gente que cree que a mí me gusta tirarle al gobierno, no. Es solo cuando hacen las cosas mal. Cuando hacen las cosas bien, nosotros vamos a estar con ellos. Oh, hubo 3 que dijeron amén. Yo he trabajado con algunos gobiernos. No siempre los poderes serán estructuras de opresión. A veces podremos trabajar con ellos. De hecho, a veces la iglesia ha sido buscada como el mejor aliado para llegar a algunas comunidades. Porque ellos saben que nosotros nos robamos. ¿O robamos? Hello. Ellos saben que si a un pastor le dan 1,000 pesos para una familia, esos 1,000 pesos van a llegar íntegros. La iglesia es el mejor aliado que el Estado puede tener para que los fondos lleguen a la gente que lo necesita. Porque aquí hay gente seria. Aquí hay gente lavada por la sangre de Jesús, que no se van a quedar con un centavo de nadie y serán los mejores ciudadanos de la República Dominicana. Pero eso hay que ganárselo.
Eso hay que ganárselo. Cuando yo voy a la casa de gobierno, cuando voy a la Casa Blanca, lo primero que les digo, no necesito nada de ustedes, no quiero nada. Usted me necesita a mí. Nosotros somos la sal. Nosotros somos la luz. Nosotros somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder ni se pone en la luz debajo de un almud para que alumbre a todos los que están en casa. La República Dominicana está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero tenemos que ser una comunidad profética. Una de las cosas que debemos corregir, y aquí quiero que me pongan atención, una de las cosas que debemos corregir es que a veces hemos sido conocidos más por lo que condenamos que por aquellas cosas que valoramos. Como comunidad profética, eso es un error. Debemos denunciar, pero también debemos enunciar. Esto es plantear con claridad lo que creemos. Creo que ha llegado el tiempo en que la iglesia sea conocida más por sus enunciados que por sus denuncias. Aquí hay gente inteligente. Aquí hay gente, aquí hay doctores, abogados, ingenieros, arquitectos que pueden escribir proyectos de leyes. Entonces, nadie me creyó. Pero a nosotros nadie nos va a respetar como fuerza hasta que nosotros no comencemos a traer propuestas serias, alternativas a la sociedad dominicana que tanto lo necesita. Si no creemos el aborto, entonces, ¿qué solución traemos a la mesa? Yo no sé si usted me entendió. La Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos acaba de revertir una ley federal. Y las iglesias evangélicas están contentas, pero no están proponiendo qué van a hacer con esas muchachas que quedan embarazadas sin desear el embarazo. La iglesia está llamada a recoger esa muchacha con un corazón pastoral. Tenemos que traer propuestas. La iglesia no es muerte, la iglesia es vida, la iglesia es vida. Vengan a mí y tendrán vida abundante, dice el Señor. No podemos estar diciendo que creemos que el medio ambiente debe ser cuidado y la iglesia no está haciendo nada. Nosotros tenemos. Los cristianos no pueden tirar basura en la calle. Cristianos tienen que salir en operativo a sembrar plantas en Santo Domingo que Satanás los ha dejado deforestados. Es hora de dejar de maldecir las tinieblas y comenzar a encender antorchas. Si estamos en contra de algo, debemos traer a la mesa aquellos valores del reino con los que vamos a reemplazar aquellos valores del reino de las tinieblas que queremos desplazar. Pero tenemos que hacerlo inteligentemente, porque aquí hay gente inteligente. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Isaacar conocían los tiempos. El tema de esta convención es porque conocemos los tiempos. Pero sigue diciendo, sabían lo que Israel tenía que hacer. Tenían un plan estratégico. Y sus hermanos le seguían, tenían liderazgo. Tres cosas. Necesitamos más hijos de Isaacar para funcionar como una comunidad profética que no solo condene, sino que proponga planes de acción para la nación. Ya llegué al final. Agregamos valor cuando somos una comunidad escatológica. Bonhoeffer nos dice: el hecho de que en el tiempo comprendido entre la muerte de Jesucristo y el último día
los cristianos puedan vivir con otros cristianos en una comunidad visible ya sobre la tierra, no es sino una anticipación misericordiosa del reino que ha de venir. Es Dios en su gracia quien permite la existencia en el mundo de semejante comunidad reunida alrededor de la palabra y el sacramento. Como comunidad escatológica, somos el pueblo de la esperanza. Vivimos en esa tensión del ya, pero todavía no. Vivimos en la anticipación de la parucía. El reino ha sido inaugurado y esperamos con ansia su consumación. Nos gozamos en esa esperanza sufrida y accidentada muchas veces, pero lo hacemos con integridad profética, sabiendo que aunque tengamos episodios de la Babilonia, aunque en nuestro país impere la corrupción hoy, la injusticia y la impunidad, la iglesia se levanta señalando que nuestro destino es la nueva Jerusalén. Vivimos como muestra y anticipo de lo que será una comunidad regida por los estándares divinos de dignidad humana, sin atropello, rescatando siempre esa imagen de Dios, el imago Dei, en cada miembro de la comunidad. La iglesia es el proyecto histórico de Dios y por ello debe ser cuidadosa en cómo se conduce internamente. Nuestra justicia debe ser mayor a la de los escribas y los fariseos, y externamente debemos ser luz y sal para el mundo. Alguien dijo: lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Cada vez que tengamos que lidiar con las disfunciones de un mundo afectado por el pecado, se nos presenta una nueva oportunidad de reaccionar escatológicamente, de moldear los principios divinos y de orar. Dígalo conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la República Dominicana. Aquí termino. El trabajo del profeta fue mover al pueblo del juicio y la desesperación a la esperanza. Eso es lo que hace Juan en Apocalipsis. El último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Después me mostró un río limpio. Oh, no se preocupe por el río Sama. Viene un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba ¿quién? El árbol de la vida. Ese árbol se presentó en Génesis, se perdió y ahora vuelve a salir en Apocalipsis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en su frente. No me preocupa el sello de la bestia, me preocupa que el nombre del Cordero esté en la frente de cada uno de nosotros. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 7: vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las nubes que yo las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel, y el ángel me dijo: mira, no, párate, yo soy igual que tú. Verso 10, y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo: el tiempo está cerca. Oh, pero aquí yo termino. El que es injusto, sea injusto todavía. Algunos de la sociedad nos van a seguir, otros no nos van a seguir, pero a la iglesia solo tiene una opción: cada vez sea más justa. El que es impuro sea impuro, el que es justo practique toda la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía.
vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el último. Bienaventurado, póngase de pie, lea conmigo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el espíritu y la esposa, la iglesia de Dios de la profecía en la República Dominicana. Dice, ven, dice, ven, dice, ven, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ah, ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Las últimas palabras de la Biblia, el Señor nos asegura. No importa cómo esto se ponga aquí, el Cordero vence al final y usted vence con el Cordero. Dios le bendiga.